Un dato. Vamos a aclarar. No, Te paso. yo paso. Bueno, tenemos un tema bastante serio que conversábamos recién con el director de Convivencia Ciudadana y Seguridad del Ministerio del Interior, Santiago González, el caso de COVID-19 en un centro carcelario. Él nos dio bien el contexto de en qué circunstancias se dio, pero bueno, analizaremos el tema. Pepe. Sí, un poco más de contexto. En el año 2005 había 6.225 privados de libertad en todo el país. En estos momentos el último número supera los 13.000. Digo esto que merecería un análisis sociológico y otro debate, que es cierto lo que vos decís. El 13 de marzo todos miramos con atención lo que podía pasar en ese lugar, porque estamos hablando de condiciones muy complejas. O sea, y a todo lo contrario, falta de higiene, exactamente. falta de Lávese hábitos. las manos. Bueno, ¿dónde? Sí, complicado, claro. por todos lados. Hacinamiento. Todo. Era todo lo Todo en contrario a lo que pensábamos. Curiosamente, con el paso de los tiempos, llevamos ya 9 meses de pandemia, las cifras que da González y lo que maneja nos muestran una realidad totalmente distinta. Por eso quería comenzar manejando esas cifras. Lado positivo, lo que también mencionabas tú, es fácil seguir la trazabilidad, porque obviamente estamos hablando de privados de libertad, es obvio. Lo complejo es que todos los organismos internacionales que han venido a ver lo que ocurre en las cárceles uruguayas han hablado muy mal de todos los centros de reclusión. Por lo tanto, me parece que es una medida muy acertada la que se ha llevado hasta el momento, porque evidentemente no ha habido brotes, o por lo menos no ha habido casos conocidos, ¿no? El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, que recomiendo leer porque es público, llega hasta fines de octubre. O sea que es ahora, es la última fotografía que tenemos. La mayor incidencia de la pandemia del COVID-19 es entre 25 y 34 años. Uno se imagina que es por allí más o menos la población carcelaria también. Otro dato a tener en cuenta. Sí. Porque no tenemos una población carcelaria envejecida, ¿no? Si bien me hubiese gustado que de repente González manejara algún dato de los últimos datos, valga la redundancia, que se tienen al respecto. Increíblemente, o no tan increíblemente, la mayor incidencia es en los mayores de 75 años. No hay ese tipo de población carcelaria en nuestro país. Por lo tanto, uno puede llegar a entender lo que está ocurriendo en las cárceles en esa mirada, ¿no? De que evidentemente no está afectando a esa población por edad, por trazabilidad y también, obviamente, por los cuidados que se deben de tener, contrariamente a lo que uno podría tener como prejuicio, ¿no? Exacto. Un juicio anticipado a lo que está ocurriendo allí. Sí, y el compromiso de los familiares, ¿no? También, Eso es muy importante porque además ahí hay un tema, obviamente, de sensibilidad. Ya sabemos lo que ocurre cuando llega fin de año, el tema de las visitas, todo lo que impacta eso en la población carcelaria, que es un colectivo, como te digo, de 13.000 personas, es bien importante. Sin duda. Hoffman. No, yo primero, como dice Pepe, digo, uno ve lo que pasa en el mundo y después el 14 estaba haciendo un informe de las cárceles, de lo que estaba pasando en otras cárceles, ¿no? Motines, liberación de presos. Realmente la situación de las cárceles en el mundo con la pandemia era una situación grave. Y Argentina llegó a liberar presos, sí, ¿no? Llegó a liberar justamente presos. Como medida sanitaria. Claro, entonces yo realmente felicito a las autoridades, felicito a los policías que estaban ahí, pero también al resto de la población carcelaria, ¿no? Porque colaboraron todos. Acá no hubo motines, acá no hubo problemas, acá no se liberó a nadie y bueno, en algún momento tenía que tocar y tocó, ¿no? La realidad indicaba que era uno de los lugares que tenía que tocar al principio, ¿no? Porque uno hablaba con policías de otros tanto de Sudamérica como de Europa, y realmente estaba bastante compleja la situación de los presos, porque en algunos lugares el confinamiento era total, no veían a los familiares hacía 2 o 3 meses, entonces imagínate los problemas que se generaban de convivencia dentro de las cárceles en varios lugares, y en otros lugares tuvieron que liberar determinada cantidad de presos que no eran presos comunes, ¿no? Eran presos que realmente estaban con problemas de salud y que como no los podían atender dentro del complejo, los liberaron. Doc. Bueno, primero creo que es positivo que sea el primer caso en centros carcelarios, ¿no? O sea, como decía Pepe, también desde el principio se hablaba de la preocupación de cuando esto llegara a las cárceles y bueno, por suerte es la primera vez, o sea, recién ahora está llegando. Creo que eso también a veces nos puede dar una señal de lo que venimos hablando también en los últimos días, de que ha habido una relajación en general en las medidas y bueno, se empieza a ver cómo empiezan a aumentar los contagios, aparecen brotes, por ejemplo, en este caso del centro carcelario, todo eso es consecuencia directa de que haya más casos, ¿no?
Pero bueno, por supuesto que preocupa a futuro, porque, bueno, porque son dos situaciones preocupantes por sí solas que se juntan y se potencian, entonces la preocupación es aún mayor. Por un lado, la situación del coronavirus, que nos sigue preocupando, por supuesto, sigue siendo el tema de mayor preocupación de los uruguayos en materia de salud en este año, y por otro lado, la situación de las cárceles, todo lo que decía Pepe, ¿no? Lo que comentaban del hacinamiento, medidas de higiene y demás. Con este caso puntual a mí me llama la atención también cómo se detectó por casualidad, como bien dice, ¿no? Que yo le comentaba eso a Pepe en la tanda recién. Si esta persona no hubiese tenido tuberculosis, nadie se iba a enterar de que tenía coronavirus también y por lo tanto todos estos cuidados que se están teniendo ahora, bueno, no iban a existir. El protocolo de hacer el hisopado por defecto, aunque vayas por otro motivo, ¿no? Claro, y en eso me parece importante también refrescar a toda la gente en general, ¿no? La importancia de, bueno, de uno mantenerse informado, de uno cuidarse y bueno, y también si uno llega a saber que estuvo en contacto, que puede llegar a tener síntomas, que lo que sea, bueno, llamar a las autoridades, intentar consultar, hacerse el hisopado, porque además esa persona, bueno, después puede advertir a los demás. También hay mucho trabajo muchas veces de ACE que de repente toma conocimiento de que una determinada persona da positivo a un hisopado, entonces desde las autoridades mismas se encargan de hacer un llamado a todas las personas que pueden haber estado en contacto con esa persona positiva para intentar atajar y evitar mayores contagios. Que eso, bueno, en este caso no existió, quizás por las circunstancias, digo, del contagio, bueno, no existió. Existió a posteriori, digamos, hacer el seguimiento epidemiológico una vez que esta persona da positivo. Pero bueno, eso también es llamativo, ¿no? Y bueno, y lo otro, que por suerte no tuviera síntomas, pese a que, según lo que se informa, bueno, es una persona que más allá de tuberculosis tenía también otras enfermedades inmunológicas, por lo tanto podría ser una persona de riesgo. Sí, es así. No quedó claro qué tipo de enfermedades, pero Claro. dio a entender Sí, que claro. tenía otras afecciones. A mí ¿no? una cosa más que me cuestiono con esto es cuánto espacio hay, ¿no?, para eventuales brotes que puedan surgir de coronavirus en cárceles, porque recién escuchábamos que Santiago González decía que, bueno, hay 48 lugares, creo que dijo, en el CONCAR, ¿no? Pero bueno... Y aparentemente es el único lugar, porque si este paciente vino desde Paysandú... Y al mismo hasta tiempo acá, era un espacio que estaba reservado para personas con tuberculosis, o sea, u ahora otras se dispone enfermedades, de ese espacio para gente con coronavirus. Entonces, bueno, por eso tenemos que cuidarnos e intentar prevenir, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Juan Ramón. Escuchando a los compañeros de panel y a Santiago González, me hacía una composición del lugar y me extrapolaba un año hacia adelante donde se supone que vamos a estar contando todo esto de manera anecdótica y haciendo una suerte de balance, ¿no? Se dice que culturalmente el Uruguay es un país del garrón. Bueno, yo creo que el Uruguay le garroneó a la pandemia 8 meses. O sea, la pandemia es algo que se vivió de otra manera en el mundo todo, muy diferente a lo que lo vivimos acá en este país. Las razones, las explicaciones, bueno, capaz que dentro de un año habremos tenido la suficiente información recopilada para saber qué fue lo que nos pasó, cuántas cosas hicimos bien por mérito propio, cuántas cosas hicimos bien porque tuvimos un poco de suerte, pero lo que yo no tengo duda es que al día de hoy somos afortunados en el mundo y esto que sucede en las cárceles. ¿No estás pecando de optimista? No, estoy haciendo un análisis optimista y realista de lo que pasó hasta ahora. Sí. Porque, o sea, creo que todos somos conscientes de que estamos en un punto de quiebre, ¿no? Estamos en semanas muy difíciles, pero muy difíciles para la realidad nuestra y para la realidad que estábamos acostumbrados. O sea, fíjate vos que nos estamos asustando porque hubo un caso en las cárceles, en un mundo donde pasó absolutamente de todo en las cárceles. Inclusive en Argentina, que es uno de los países que tuvo más problemas con el coronavirus, dentro de todos en el sistema carcelario, por algunas medidas bastante inteligentes que tomaron, la pudieron ir llevando. Tuvieron un motín en Villa Devoto, que fue una situación muy grave, algunas situaciones puntuales, algunos contagios, pero la pudieron administrar. Pero en Brasil fue una desgracia. En Brasil no son 13.000 como acá, por supuesto, por un tema de escala, hay 750.000 privados de libertad. Y cuando estás en los motines... Y hay motines de todo tipo. Tuvieron más de 20.000 casos de COVID y más de 200 muertes. O sea, 200 muertes adentro de las cárceles solo por COVID.
En Irán tuvieron que liberar a más de 50.000 presos. Imagínense lo que es eso, por más que sea un país que vive muchísima gente, imagínense en un momento, en un país determinado, cualquiera sea, hasta China, que liberen al mismo tiempo a 50.000 personas porque las cárceles no dan más por los problemas de hacinamiento y porque se empiezan a enfermar los privados de libertad. En Italia, las denuncias de los institutos de derechos humanos hacia todo el sistema carcelario y hacia el gobierno fue tremendo, era lo que decía Edward recién, o sea, países donde tuvieron que tomar medidas durísimas de cortar todo tipo de conexión con el mundo exterior, todo tipo de visitas, y bueno, ahí te empiezan los problemas con otro tipo de enfermedades con las personas privadas de libertad, motines, denuncias de todos los colectivos de derechos humanos, o sea, problemas políticos de todo tipo. Y nosotros tenemos la suerte, en una desgracia con suerte, de estar hablando hoy de que tenemos el primer caso, que bueno, lamentamos y esperamos que no sea nada y que lo puedan resolver rápidamente. Así que, como estamos todavía en un momento de cruce de caminos, y lo digo con optimismo, pero también con mucha responsabilidad, porque lo que estamos viendo, y ya lo hemos hablado en programas anteriores, es que estamos en un momento donde la curva dejó de ser lineal y empezó a ser exponencial. Entonces, a cuidarnos, a agradecer a no sé quién que nos haya provisto de estos 8 meses de licencia que nos dio el COVID mundial a nosotros, pero a partir de ahora, señores, empieza otra historia. Lo estamos viendo con los números y por algún contacto que en lo personal tuve con algunas autoridades, si esto supera los 500 contagios semanales, en Uruguay ya estamos frente a un problema. No estamos muy lejos de un problema de CTI, eso por suerte, ¿no? Pero empezamos a tener un problema de rastreo que va a ser muy complicado. Sí. Pepe, ¿estás de acuerdo con que ganamos 8 meses, que tomamos una licencia de 8 meses? Yo creo que se hicieron bien las cosas y que eso nos permitió tener este tiempo anticipado. Que lo usemos a nuestro favor es otro tema y es lo que me preocupa. Hoy hablaba con una persona que estaba en el LATU realizándose un hisopado y me decía que había delante de ella cerca de 50 vehículos y que cuando le llegó el momento le comentaron que habían pasado de 250 hisopados a cerca de 500. Me están pasando el dato de 4 cuadras de cola hoy. Sí. Bueno, eso ya nos da una muestra de lo que está ocurriendo. Concuerdo con Juan Ramón en cuanto a que sí, ha sido un tiempo en que se ha manejado bien, que la gente ha tenido la responsabilidad en el manejo de esta situación, pero me parece que hoy por hoy esta situación tiende a salirse de control si no se toman las medidas adecuadas. Como vamos camino al verano, donde, si, como decía Virginia, estamos un poco más distendidos todos ahora, imagínense cuando llegue el verano, la época de playa, vacaciones, lo que puede llegar a pasar. Eso me preocupa. Y siento una curiosidad periodística, querido Jaime, que te la traslado, porque no tengo idea. Me queda claro que el personal policial utiliza mascarillas, obviamente, tapabocas, al igual que el que trabaja en las cárceles, me refiero, al igual que el control perimetral por parte de los soldados. Pero adentro, el personal, es decir, la población carcelaria, ¿utiliza mascarillas? Debería, ¿no? No lo sé. Digo, todos los protocolos indican que en cualquier lugar cerrado, un restaurante, cuando te parás a ir al baño, a pagarla en la caja... sí, pero ahí estás todo el día, ¿no? Pero es su casa al mismo tiempo. Claro, porque es su casa. Siento esa curiosidad. Bueno, no lo sé. capaz que Edward tiene el dato. No, algunos, como en todos lados, algunos los usan, otros no. ¿Pero hay una orden? O sea, ¿forma parte de un protocolo? No hay un protocolo. Debería haber, por eso son las tantas cosas, pero yo cuando me puse a estudiar, viste, el fenómeno para analizarlo, porque aparte iba a sacar un artículo ese mismo domingo, después lo dejé, es que la gran mayoría, el 80% de los operadores penitenciarios y los policías que trabajan en las cárceles son de otro departamento. Por lo general, la gente del CONCAR es de Rivera, Artigas, de Tacuarembó, o sea que también eso es un riesgo. Es ese traslado que hacen los funcionarios que salen del CONCAR y se van a su lugar de origen, que es Rivera, Artigas o Tacuarembó, ¿no? Entonces yo también con eso, viste, lo analicé porque, digo,
hasta ahora veníamos todo bien, pero con esto, esto que se contata a través de llamarle suerte o llamarle, no sé cómo le quieran llamar, pero bueno, puede generar un problema grave porque ya sabemos lo que son las cárceles de acá, ¿no? Tapaboca, alcohol, el gel. No, y el problema es que, digamos, el cambio, la bajada de guardia no surge dentro de las cárceles, surge afuera. Entonces, digo, hoy, digamos, tenemos que ver con lo que decía González hoy más temprano, o sea, con satisfacción de cómo se ha manejado el tema por parte de reclusos, familiares y autoridades. Hoy son ejemplos las cárceles de cómo se ha controlado, eso sin duda. Acordate que cuando empezó todo esto, empezaron las encuestadoras de opinión a hacer estudios, el otro día creo que lo hablábamos. Equipos consultores había dado que cerca del 40% de la gente sentía miedo o mucho miedo respecto de la pandemia. Eso en septiembre bajó al 13%. Quiere decir que hay un 13% de la población que siente mucho miedo por la pandemia. Hay más de un 80% que ya empezó a hacer una vida más licenciosa, no le tiene tanto respeto ni temor. Y se dan cosas como estas que se dieron en estas horas de los chicos que llevaron el contagio al departamento de Cerro Largo. Extrañamente, un departamento limítrofe con Brasil, la pandemia no vino por el lado de la frontera y vino por una persona que se fue desde Montevideo a Cerro Largo. Lo hablamos ayer con la intendenta, y que compartía líquidos, o sea, imagínense que de lo que estamos pasó hablando. todo lo que no tenía que pasar. Todo lo que no tenía que pasar. No darse cuenta de que estás haciendo algo, che, loco, no seas malo. Capaz que te descuidaste una vez con el tapaboca, lo que sea, pero si hay algo que todos sabemos que no podemos hacer, es compartir el mate. O sea, digo, parece que es una cosa tan obvia, tan clara. Y bueno, por el lado de las generaciones más jóvenes, y esto no se trata de estigmatizar a nadie ni de echarle la culpa a nadie, ¿no? Pero estamos viendo realmente de manera casi que colectiva muchísima gente que está actuando de manera irresponsable. Digo, las consecuencias las vamos a ver. Pero la incidencia no está siendo fuerte en los más jóvenes. Te mencionaba este informe epidemiológico donde de 25 en adelante, estamos hablando de 25 a 34, ya podemos considerar que estamos hablando de casi personas adultos. jóvenes para lo que es este país, pero estamos hablando de adultos, ¿no? Sí, pero bueno, lo que pasa es que también las reuniones, vas por la Rambla, ves en el interior en los parques, las ruedas de mate y eso, son jóvenes, pero digo... No, y también de repente los menores de edad, digamos, todavía dependen bastante de los padres, en definitiva, o sea que a veces son ellos los que ponen quizás los límites, también se suspendieron la presencialidad de las clases durante mucho tiempo, ¿no? Todos esos factores seguramente hayan influido como para que la población más expuesta, porque siguió activa, porque siguió trabajando y porque siguió con menos medidas, haya sido justamente ese rango etario. Al mismo tiempo yo escuchaba a Pupo que hablaba del tema del miedo, cómo bajan las encuestas, ¿no? Y claro, el miedo en realidad es un mecanismo natural de defensa, digo, nadie lo quiere sentir constantemente, pero bueno, es lo que a veces hace que uno se cuide, ¿no? Y entonces, claro, al bajar el miedo también pasa eso que hablábamos hoy, ¿no? De que nos relajamos, nos dejamos de cuidar y bueno, todo esto es consecuencia directa de eso. Bien, antes de cambiar de tema, yo me tomé el atrevimiento de hacerle una pregunta sobre un hecho que ha sido, digamos, muy comentado a través de las redes sociales, que es este incidente en Piedras Blancas con el tema de los policías, herir a esta persona que estaba atacándolos con un machete, etcétera. Seguramente este tema va a estar presente en la semana, pero en la medida en que se lo pregunté y él fue muy contundente, Santiago González, con su respuesta, me gustaría un minuto de cada uno de ustedes en una opinión. Procedimiento policial, percepción del riesgo por parte del policía. Cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, porque aparte no es un delincuente, es una persona desequilibrada, ¿no? Ya más o menos... Conocido en el barrio, además. Es conocido en el barrio. Entonces, a veces cuando vos tenés otras herramientas que para mí son fundamentales para la policía, que es la pistola Taser, ¿no? La pistola eléctrica esa, que en este caso funcionaría a la Son perfección. ilegales en Uruguay, habría que modificar la legislación. No, por eso mismo. Hace tiempo que venimos diciendo que antes de usar un arma letal o con munición real, que se utilice las Taser, ¿no? Pero aparte, el policía dudaba por muchas cosas. Dudaba por
cómo iba a ser el disparo, dudaba porque había una cantidad de público, porque también lo otro, digo, el policía cuando tira puede pegarle a Pepe que está ahí o puede pegarle a la vecina o al que está ahí en el otro lado. Entonces se genera para el policía esos segundos de decidir si utilizo o no utilizo el arma, porque aparte... Y que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro, hay que estar ahí en ese momento. Estuvo rato con el machete, porque aparte es un machete enorme. Sí, o sea, pongamos otra cosa. Ese machete en Francia, hace poco, hubo un atentado terrorista con un machete similar. ¿Ah? Y las fuerzas francesas utilizaron otro tipo. Entonces, había más policía, a veces la gente... Yo creo que entre los policías que estaban ahí y la gente que estaba ahí que lo conocía, buscaron la forma de que depusiera o que tirara el machete. Y llegó un momento que no. Es más, González dice que cuando el policía le efectúa el disparo, casi llega el machete a donde estaba el policía. Sí. Entonces, Virginia. Bueno, coincido, ¿no? El mismo Santiago González decía que se lo intentó frenar y no se pudo. Y bueno, el policía también tiene que, o sea, se veía en una situación en que estaba en riesgo mucha gente, la vida y el bienestar y la integridad de muchas personas. Entonces me parece que si no lo hubiese hecho, capaz que al contrario, hubiésemos dicho, ¿y cómo no lo hizo, no? En definitiva, el policía también tiene esa función de proteger a las personas. A mí me parece, siempre pienso, los policías, ¿no? Qué vocación que tienen que estar en ese lugar, cumplir esa función, siempre están o en el riesgo del delito o expuestos a un blanco de críticas permanente, ¿no? Yo creo que no veo cómo podría haber habido mucha alternativa en esta situación que, bueno... Que recordemos, la bala lo hirió en el hombro también, Claro. o sea, no hubo víctimas. El tema es si le dispararon al hombro para justamente reducirlo o no, eso se verá en la investigación. Y ese tipo, además de personas desequilibradas, con público alrededor, lo toman casi como un escenario de un coliseo romano. O sea, lo desequilibra aún mucho más. Y en materia legal estamos siempre frente a este tipo de cosas de la legítima defensa, ¿no? El medio racional para repeler una agresión. Y tiene que haber una proporcionalidad. Ahora, cuando se analiza de afuera, qué fácil que es hacer y hablar de derechos humanos desde una laptop o de un escritorio, pero hay que estar ahí en la cancha. Y ojo que un machete de estos, ustedes saben bien que un machete de estos se utiliza para darle un árbol a un tronco de un árbol, lo partís al medio, o sea que es un arma letal, era un arma letal y una situación complicada. Los policías esperaron hasta el último momento para usar lo que tenían a disposición. Probablemente no tuvieran la pistola eléctrica que decís tú, por razones legales, por las razones que fuera. Usaron el medio racional que tenían, lo esperaron hasta último momento para repeler la agresión y actuaron de buena manera. Pero esto nos lleva a la reflexión de las tantas y tantas situaciones en las que la policía se ve enfrentado a hordas de personas que se ponen agresivas, violentas, o a una persona, como en este caso, que tiene un arma que puede ser muy peligrosa. Y es muy fácil hablar de afuera, pero hay que ponerse en el pellejo de esa gente que se está defendiendo ellos y nos está defendiendo a todos. Pepe. Sí, como estoy básicamente de acuerdo con mis compañeros, en realidad me gustaría Ahí aportar estamos viendo el video también para... Sí, me gustaría aportar otra mirada, aunque quizás no sea políticamente correcto o que sea frivolizado el tema, pero yo creo que cada vez es más necesaria la figura de un policía mediador. Estoy de acuerdo que hay situaciones en las que no podemos llamar al mediador para que venga porque el hecho está ocurriendo en el momento, pero piensen ustedes de los últimos casos que hemos tenido últimamente, cómo se podría haber salvado determinada situación y ser más garantista con un policía que llegara y tratara él de disuadir a esta persona sin llegar a utilizar la fuerza hasta que, bueno, no hay otra alternativa. Pero me parece que cada vez más, porque también habla de un profesionalismo de la policía. Y de hecho hay mediadores que trabajan en situaciones de rehenes, por ejemplo, y que hacen muy bien su tarea. No sé si este era el caso. No conozco tanto como para poder definirlo. Y no lo vamos a discutir ahora porque, insisto, creo que el tema debería estar mañana o pasado en el programa cuando tengamos más elementos, pero seguramente la discusión sería otra si el resultado hubiera sido otro. ¿Qué hubiera pasado si el herido era el policía? Por supuesto. Por ejemplo, si el saldo... O sea, el blanco de crítica sería otro, digamos, porque también hemos visto que en este tema, lamentablemente, como en tantos otros, se politiza. Entonces se aprovecha. No es lo mismo
en esa politización lamentable que estaban teniendo todos los temas en este país, que si el herido es, en este caso, la persona que portaba el machete, a que si hubiera sido un policía, ¿no? Entonces también depende cómo nos paremos y el resultado con el diario del lunes, cómo lo Enseguida analizás. aparece el tema de la LUC, por ejemplo. Todo. El gatillo fácil, ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que estar ahí. Bien, para terminar. Solo para afirmar un poco lo que dijo Pepe. El policía hace de inspector de tránsito, va a una rapiña, va a un hurto, va a un homicidio, traslada a un enfermo, Baja el gato del árbol. baja el gato del árbol, hace de partero, o sea, el policía todoterreno, estamos acostumbrados al todoterreno. Entonces, como dice Pepe, digo, hay policías que son realmente profesionales. Entonces, digo, voy a meter un tema también polémico, digo, porque ¿qué pasa si en vez de la policía que fue el otro día con el megáfono a la Plaza Sereño hubiese ido un negociador? Alguien que no está uniformado. Ayer acá en el programa Alfredo García Claro, pidió entonces, un negociador. Un negociador, o sea, decir, bueno, estas cosas van a seguir pasando, entonces busquemos negociadores. Hay negociadores para la toma de rehenes, hay negociadores para otro tipo. Bueno, busquemos negociadores para este tipo de situaciones que se van a seguir dando, sin ¿no? duda. O sea, que esto Pero no me sigan abriendo temas, pero no me sigan abriendo temas, que tenemos un guión que No, respetar. es que yo ahí digo, discúlpenme, pero digo, hay lugares en este Uruguay de hoy donde no lo arreglás con un negociador. Hay gente... No, al revés. Estos son los lugares para arreglar con negociadores. Sí, Cuando pero todo está bien no necesitas negociar. No, Vamos a comer Pepe. un asado juntos, Pupo. Pepe, hay gente que está dispuesta a armar relajo en este momento por otro tipo de motivación y otro tipo de razones, que no hay negociador que valga. Lo tiro porque sé que se va a discutir en otra vez, pero en este momento donde está en juego una cantidad de cosas, conflictos en todos lados, Pero también hoy están muchos... una Cuando interpelación... más hay que negociar. Sí, es cuando más hay que negociar. Sí, fenómeno, yo te la llevo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que se están abriendo una cantidad de focos porque hay gente, lo digo con dolor, porque no quiero eso para esta sociedad. Hay gente que le interesa abrir esos focos para que se armen problemas y bueno, sacarán su rédito no sé cómo, y ni sé quiénes, porque tampoco puedo acusar a partido político alguno. Pero estoy seguro que hay sectores con vinculación política a los que les interesa este tipo de cosas y no hay negociador que valga, porque en realidad lo que están buscando es que haya o un mártir o un problema o una situación que les sirva para abonar ese terreno del odio que todos me parece que habría que tratar de mitigar. Respirá, hacé la pausa si te puedo cortar. Respirá un poco. Bueno, seguramente vamos a seguir hablando del asunto. Sí, me imagino. Cambiemos nosotros de tema, porque en el